Hola, Alex. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bien. Pasa. Listos. Hola, querida. Benito. ¿Cómo Venga. están? Muy bien. Pasen, por favor. Muchísimas gracias. Pues es un inmenso privilegio comenzar con este nuevo programa, El ADN de la Historia, con mis queridísimos Isabel Revuelta, Alejandro Rosa. ¿Verdad, güey? Pensé cómo se llamaba ese güey? Y vamos a hablar justo de historia, de historias, de cómo está formada la historia. ¿Qué es el ADN de la historia? ¿Qué es nuestro origen? Eso de lo que estamos hechos, Benito. Tú siempre dices esa frase. Y qué mejor que en el lugar donde sucede el quehacer de cada uno de nosotros, que en este caso me da muchísimo gusto de recibirlos en mi casa. Feliz, saben que los quiero muchísimo y seguir hablando de estas historias con nuestro público. Al final le vamos a rascar al hueso para llegar al tuétano de la historia. Es el fondo, el origen, todo ahí es donde se encuentra. Pero además de las historias, porque no solamente es el personaje o el acontecimiento, hay tantas cosas que contar y tantas cosas que luego se nos pierden con el paso del tiempo que aquí las vamos a recuperar en el ADN de la historia. Pues gracias por invitarnos a tu casa. Feliz de la vida. Ya comimos algo, o sea que todo perfecto. ¿Con qué empezamos? Estamos en noviembre, la Revolución Mexicana se me hace que es un tema inevitable, maravilloso. ¿Qué sabemos? Pero ¿sabes por qué? Porque la tierra es del que la trabaja. Anda, es una gran frase. Flores Magón, fíjate. Anda, bien ahí. Y luego ya se la quedó Zapata. Claro, y es un emblema, pero la tierra es de quien la trabaja y la revolución es de quien trabaja también la revolución. Y encontrarás aquí, Benito, libros de la Revolución Mexicana. Por supuesto, pero mira, ahora que me acaba de picar las costillas con lo de la tierra es quien la trabaja, ¿quién dijo sufragio efectivo, no reelección? Porfirio Díaz, primero. Sí, no cayó de nuevo. Sí, no, tampoco cayó. No, y que estamos cumpliendo ahora 151 años de esa rebelión de la Noria, ¿no? Donde en el 71 se levanta en contra de la reelección. Contra la reelección de Juárez. De Juárez. Y luego Madero la retoma y la convierte en su estandarte. Pero a ver, miren, aquí está el diccionario de la... Voy a desacomodar. Sí, por favor. El diccionario de la Revolución Mexicana. Ese es nuevo, seguramente ni Isabel lo ha abierto. No, coordinado por Javier Torres Párez y Gloria Villegas Moreno. Es un súper libro. Sí, de la UNAM, la verdad. Grandes articulistas, grandes investigadores, maestros de historia de la UNAM. Al azar, ¿va? Va, venga. Me parece muy bien. Ay, qué miedo. Más azar. Ejércitos revolucionarios y campañas principales. ¿Cuáles? Hay muchísimo. Siempre hemos pensado, y además Alejandro siempre lo has dicho, que los acontecimientos de nuestra historia no son sacados así únicamente de la fecha, son procesos. Y esos procesos son importantísimos hablarlos. La Revolución Mexicana se empieza a gestar muchísimos años atrás, décadas incluso, de ese 1910. Y esos ejércitos, ¿por qué no empezamos con el ejército del norte? ¿Por qué en el norte se empiezan a gestar esos ejércitos? Obviamente la revolución es absolutamente militar en el norte, no es campesina como el ejército, digamos, del sur, pero eso lo podemos ir viendo. Ejército Liberador del Sur, que está comandado por Zapata, la División del Norte, que tiene más de 50,000 efectivos de Villa. Pero fíjate, así rápidamente como para darle el manotazo y dar al siguiente tema. Es la revolución contra Huerta, se forma el ejército constitucionalista encabezado por Carranza y de ahí se desprenden el ejército, la División del Norte de Villa, el ejército del noroeste de Obregón, el del noreste de Pablo González y Carranza y el del centro de Pánfilo Natera. Y en el sur separado el que acabas de mencionar. El Ejército Libertador del Sur, que nunca estuvo bajo las órdenes de Carranza. Así son los ejércitos que van a enfrentar a Huerta de 1913 a 1914. Y por eso, por esa cantidad de ejércitos, de pensamientos, de ideologías, de maneras de ver la revolución, dura tanto la revolución y es tan complicado todo lo que sucede en el camino, porque acaban peleándose unos contra otros. No contra la figura de Huerta, sino entre sí. Y yo creo que tiene que ver eso, la configuración social de cada grupo. O sea, Obregón le pagaba a sus hombres, estaban bien uniformados, eran muy disciplinados.
La división del norte era más por el carisma de seguir al jefe Villa, y entonces se sumaban pueblos enteros con mujeres y niños. Y no podemos olvidar la parte urbana, porque aunque México era un país absolutamente rural, la parte urbana en la Revolución Mexicana formó, o sea, es muy importante hablar, por ejemplo, de Vasco de Gama, todos los teóricos que estaban, no es Vasco de Gama, es Gama, se apellida Gama. Antonio Díaz ahorita estoy confundida, bueno, yo me acabo de tomar un cafecito, no. Ya ¿sabes? estamos en el fútbol. Ya estamos, no, todavía no. No, lo que quiero decir es que la Revolución Mexicana en la Ciudad de México también tuvo una especie de ejército urbano, de pensamiento anarquista. Acuérdense que estamos con todas esas ideas que llegaban de la Revolución Rusa, todavía no consumada en Rusia, pero ya estaban estas ideas comunistas. ¿Por qué la Revolución Mexicana no se vuelve comunista? Pero yo creo que sí hay un ejército urbano, permítanme el término, con todo lo que sucedía en el centro, aquí en la capital. Y no podemos olvidar algo de estos ejércitos. ¿Qué es lo que buscaban? La antirreelección. Es una cosa muy importante y que después lo van a traicionar, porque Calles y Obregón traicionaran la antirreelección. Tenemos aquí un bonito reloj de arena que dura 1 minuto. ¿Les gusta que hagamos un juego? Venga. ¿Con quién empezamos? Yo empiezo. ¿Consigo? Va. Venga. En 1 minuto, sí. dinos datos, todos los datos raros, curiosos, extraños que puedas decir sobre la Revolución Mexicana y corre. Francisco I. Madero fue el primer presidente que voló en avión el 30 de noviembre de 1911. La silla presidencial en la que se sienta Pancho Villa, Zapata no, terminó en el Museo Nacional de Historia y luego se perdió. Zapata fue asesinado en Chinameca, pero el primer combate que tuvo en 1911 en Chinameca casi muere asesinado ahí también, así que había un signo de muerte. Francisco I. Madero fue espiritista, pero las últimas comunicaciones espiritistas fueron de noviembre de 1908. Luego ya no se encuentra ninguna otra. El plan más extraño de la Revolución Mexicana fue el plan de San Luis, porque te dice la hora, el momento, el día, la fecha y todo para levantarse en armas, que es domingo 20 de noviembre a partir de las 6 de la tarde. Pancho Villa no tomaba alcohol, al final de su vida le gusta el anís chinchón dulce sin albur y por ejemplo la bebida preferida de Zapata era el coñac, no era el aguardiente, y la comida preferida de Zapata era la comida francesa. Venga. Bravo, buenísimo. Bravo. ¿Cuántos datos? Seguimos con el diccionario. Seguimos con el diccionario. A ver. Qué chistoso. Díaz, Soto y Gama, Antonio. ¡Ay, maravilloso! Acabas justamente de mencionarlo y prometo que no hicimos trampa, no hay ninguna marca, no hay, o sea, no vengo a robar, no vengo a transar. Son esos personajes que no son tan conocidos en la Revolución y son absolutamente importantes en el ideario. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar pensando en esa bola, en ese norte, en esos territorios o en el sur, ¿no? Lo rural, el campo, que además hay que decirlo, cuando termina la Revolución Democrática de Madero, se sienten traicionados todos aquellos a los que les dice Madero, bueno, ya se acabó, regrésenme las armas, cuando no se había repartido la tierra, cuando no se habían hecho todavía justicia en esos latifundios del norte, había muchas cuentas pendientes. Entonces los teóricos urbanos que sí conocían esas ideas socialistas, esas ideas que venían de Europa, que provenían también de todas esas clases obreras que habían sufrido muchísimo tras la Revolución Industrial, ya para el siglo XX, el naciente siglo, estaban vomitadas en una situación urbana tremenda, y pegará con tubo el tema de la revolución en esos obreros urbanos, que además después van a ser quienes se unen con los campesinos en la CTM. Por eso me parecía importante hablar de los teóricos como Soto y Gama. Pero tú seguramente te acuerdas de la gran anécdota de Soto y Gama en la Convención de Aguascalientes. Claro, que se niega a firmar la Constitución. La bandera. Bueno, perdón, se niega a firmar, claro, se niega a firmar la bandera y se arma una rebambaramba impresionante. Claro. Me quedé pensando, datos importantísimos. La Revolución Mexicana es la primera revolución social del siglo XX, la primera en el mundo. Y es curioso porque toma parte de las ideologías, como bien han dicho los dos, o sea, es una mezcla de ideologías, de maneras de ver el mundo. Por un lado están los magonistas, que tienen las ideas anarquistas de Kropotkin, el príncipe Kropotkin, ¿no? Sí, o de Bakunin. Pero por otro lado,
el socialismo a la mexicana, por llamarlo de alguna manera. La tierra es de quien la trabaja, la repartición de los bienes que no estaban utilizados. No sé, creo que es muy importante decir esto, que es la primera revolución social del siglo XX y que después viene la Revolución Rusa. Claro. 7 años después. ¿Seguimos o, Venga, o les ver. propongo otro juego? A ver, Otro la juego. dinámica. Cartas. No es tranza, no es nada. ¿Va? Voy a sacar una carta y les voy a echar aquí el... Para que vean que no hay No, ya me voy a poner nerviosa. Venga. Por cierto, en Tlaltizapán, en el museo del sitio de donde está el cuartel general zapatista, ahí están los naipes originales con los que jugaba Zapata cartas. Abre Según una. dice el museo. Saca Según una. dice el museo. Así, ¿la volteo? ¿Sí? 3. Tres. 3 personajes. Ah, yo tengo uno buenísimo. 3 personajes de la Revolución. Sí. ¿Vas? ¿Por qué tiembla en la Ciudad de México? Porque están enterrados en el Monumento a la Revolución Pancho Villa, Plutarco Elías Calles y Venustiano Carranza. ¿Cómo no va a temblar si eran... Y Cárdenas. Y bueno, es que ya son 4. Y Pero- van a Madero. llegar, bueno, y van a llegar también los restos de Carmen Cerdán, en breve. Sí, Porque sí. no hay una mujer que represente el Merecidísimo, movimiento. merecidísimo. ¿no? Pero Claro. bueno, ¿por qué tiembla en la Ciudad de México? Porque esos 3 están enterrados juntos. Eso me queda clarísimo. ¿Otra carta? A ver. Otra. Venga, 8. 8. ¿Qué Ocho. pasó? Algo que venga rápido. 1918 o 1908. No, me saltó otra. El 8 de noviembre de 1871, Porfirio Díaz todavía era un verdadero liberal. Se levanta en armas contra la elección, que a mí me parece que era prudente, de Benito Juárez y hace el plan de la Noria, porque dice no reelegirse, ni siquiera el mismísimo Paladín que había restaurado la República en 1867. Pues se reelige del periodo de 1871 a 1875 ese Benito Juárez, que terminará el periodo porque muere en 1872 de una angina de pecho y entonces, bueno, ya no necesitará volverse a levantar en armas este Porfirio Díaz, que después traicionará por estar 30 años en el poder y olvidarse de ese antirreeleccionismo por el cual se levantó el 8 de noviembre de 1871. Muy bien. Ahí está. Qué bien. ¿Hacemos otro minuto? Otro minuto. ¿Te echas tú un minuto? Me echo el minuto. No. No, vas tú. A ver. Vas tú. Yo. Ok. Déjame voltearlo. Tienes un minuto para hablarnos de la novela de la Revolución. Ah, la novela de la Revolución no existe. Quiero decir... ¿Son los papás? Son los papás. No, se habla mucho de la novela de la Revolución como una suerte de... como si se hubieran juntado para escribir esta novela de la Revolución. Hay exponentes maravillosos. Para mi gusto, la mejor de todas las novelas de la Revolución es Cartucho, de Nelly Campobello, que cuenta su historia en primera persona durante los sucesos revolucionarios. Es francamente maravillosa, pero hay un montón de historias, de historias que podrían encajar dentro de la novela de la Revolución, como Al filo del agua, de Agustín Yáñez, o Se llevaron el cañón para Bachimba, pero como tal, como movimiento no existió. Es cierto, es más importante de alguna manera. Ahí tengo que correr. La crónica periodística, que me parece importante, El hijo del aguizote, Flores Magón hablando... ¡Ya se acabó! Ya, hasta ahí. Pero abundemos si quieren en Sofía. Por ejemplo, a mí se me ocurre que más que hablar propiamente de novela, son testimonios o crónicas. Entonces yo ahí sí incluiría a los de abajo de Mariano Anzuela, que es del 16. Todavía hay revolución en México. Luego están las de Rafael F. Muñoz, la del cañón para Bachimba, y vámonos con Pancho Villa. Sí. Martínez Guzmán con El águila y la serpiente y La sombra del caudillo. Claro. Nelly Campobello. Es decir, creo que sí, lo importante de todos estos personajes que describieron lo que se llama novela de la revolución es que estuvieron presentes, fueron testigos y protagonistas del periodo revolucionario. Y siempre me hace referencia a esto con Turner, porque aunque escribe este México bárbaro, también cómo nos ven los extranjeros, cómo ven ese proceso, ese barbarismo que estaba metido debajo de estas haciendas, de esta sociedad porfirista, de esta economía tan desigual que estuvo durante todo el tiempo el porfiriato, pero los norteamericanos le darán mucho impulso a esa novela revolucionaria. Pero esa no es novela. No, novelas, o sea, es una crónica, es- claro. A ver, está John Reed con México Bárbaro y Ahí está sí, John crónica Kenneth Turner con Ay, No, sí. México insurgente Esta. y México bárbaro. México Bárbaro y México Insurgente. Y vamos a un corte.
Porque sabemos que el mundo cambia, nosotros evolucionamos con él. Y en ADN 40 seguimos transformándonos. Aquí le presentamos nuestro momento ADN 40. Nos convertimos en la central de noticias que te mantiene informado. Tenemos buenas noticias. Vámonos directamente con la información. Y conectado al mundo en tiempo real. Dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Acompáñenos con las noticias. Porque tenemos una cobertura nacional e internacional. Que aquí todos los días informamos. Con los mejores periodistas y líderes de opinión que te informan. Prepárese para informarse porque arrancamos de una vez. Desde todas nuestras plataformas. Estamos a través de la televisión, por supuesto, a través de nuestras plataformas, de todas las plataformas acompañándolo. Descubre la nueva programación, porque si nos buscas, nos encuentras. La tele evoluciona. ADN 40. Siempre conmigo. Distrito de Columbia. Colapso de la línea 12 del metro. Sino una sociedad que no está acostumbrada. Alcanzó un nuevo récord histórico al ubicarse 9.1. Como seguro médico, dental y también planes de seguro. Como cada tarde estamos en su pantalla, pero también en las calles de la Ciudad de México. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, una pipa de gas que intentaba ganarle el paso al tren terminó. Me recibes y te recibo. ADN 40, siempre conmigo. Evolucionar es diversificar el modo de pensar y eso es una base fundamental en el quehacer de informar. Es afinar la escucha y escuchar lo que están diciendo nuestros televidentes. Es saber en dónde estamos y ser parte de lo que pasa. Evolucionar es cambiar, adaptarse, transformarse. El mundo ha evolucionado sin duda y también la manera en la que consumimos la información. El periodismo hoy es compromiso social, es debate y opinión sin falsas neutralidades, pero con mucha apertura. Informar para mí es un compromiso. ¿Qué nos dejó la Revolución Mexicana? ¿Qué nos dejó en términos estrictos, en términos sociales, en términos políticos, ideológicos? Yo pienso que nos dejó un panorama descarnado de lo que realmente es ese profundo México cuando no está conforme con algo. Nos atrasó muchísimo, ganamos mucho democráticamente, nos tardamos, pero también nos dejó un Frankenstein, nos dejó un siglo XX que tuvo cosas muy buenas, pero también nos dejó un gobierno que se agota, que fue el que coopta, el que junta a todos estos campesinos, a todos estos obreros. Nos dejó también una enseñanza que cuando este país se enoja se resetea de cero y mucha sangre bañada de nuestros hermanos en esos 20 años de revolución. Hay una gran leyenda acerca de, cada vez que se dice Revolución Mexicana, alguien por ahí dice 1 millón de muertos. No, para nada. O sea, es 1 millón de víctimas en total. Yo creo que de ahí unas 500, 600 mil en campos de batalla, pero incluso menos, porque hay consideradas 500,000 fallecimientos por la pandemia de influenza o gripe española de 1918. Entonces realmente los que murieron en campos de batalla fueron como 350,000, luego 500,000 de muertos de la pandemia y el resto son desplazados, gente que salió, que tuvo que huir al otro lado, que era mucho más fácil poderte ir a Estados Unidos y se establecieron allá. Pero sí hay un decremento de la población de 1 millón, pero no se debe nada más a las armas. Ahora yo voy a agarrar el libro. Vamos a ver. Gerardo Murillo. El doctor Atl. El doctor Atl. La revolución. Es que en este libro sale como uno de los actores de la Revolución Mexicana. Qué interesante. Qué interesante, sin duda. Gerardo Murillo, el doctor Atl, no solo pintan espectacularmente el paisaje mexicano, sino que de repente tiene un devaneo ahí con el nacionalsocialismo en sus inicios, junto con Vasconcelos. Fundan la revista Timón y se convierte un poco en un defensor de la lógica nacionalsocialista. Y claro, luego, por supuesto, cuando se ven todas las barbaridades que suceden, se arrepiente enormemente de ello. Por supuesto, pero como este muralismo que además está completamente vinculado a la revolución, porque será Vasconcelos quien pide a los muralistas que plasmen en las paredes de la SEP lo que había sucedido, cómo había llegado, digamos, la revolución, y siempre estará vinculado la Revolución Mexicana al muralismo. Pero fíjate cómo es caprichosa la historia. Un Gerardo Murillo, un doctor Atl, con una mujer hija
de un personaje de la revolución, que es la que te encanta, una mujer, Nahui Olin, que es hija de un personaje terrorífico de la decena trágica, Montenegro, siempre digo Mondragón, Carmen Mondragón, hija de Mondragón, el que hemos dicho muchas veces como Manuel Mondragón. Sí, el que inventa este rifle, que además perpetra toda la traición de la decena trágica, y ella será pareja de Dr. Atle, enamorada de Dr. Atle. ¿Qué cosa? Carmen Mondragón. A ver, venga. Otro. Venga. Al azar. Francisco J. Mujica. Jefe. Miren, les prometo que no es hay... es librazo, la verdad. No se lo pierdan. ¿Qué podemos decir, Franz? A ver, michoacano. Michoacano es el gran mentor de Lázaro Cárdenas. Exactamente. Desde muy temprano en la Revolución Mexicana, desde la época prácticamente maderista, es constituyente en el 17. De hecho, la parte radical, porque obviamente en la Constitución están ahí los constituyentes son gente de Carranza, de todos colores, pero básicamente son los vencedores, de Obregón y demás. Pero Mujica es el que le mete lo más radical de la Constitución, es Mujica. Lo más liberal, ¿no? Lo más cercano a las ideas socialistas que permeaban en ese momento. Y luego él pretendía o pensó que iba a ser, que Cárdenas lo iba a nombrar su sucesor en la presidencia, y no, pues allá había llevado tan lejos el programa revolucionario que Cárdenas decide no puede haber alguien aún más revolucionario porque esto va a reventar. Por eso se echó un poco para atrás, nombrando como sucesor a alguien conservador como es Manuel Ávila Camacho. ¿Le echamos un minuto a Isabel? Un minuto sobre. Piénsenle. Rápido. Cine revolucionario. Pues ándale, cine de la revolución. Órale, va. Una. Cine de la Revolución Mexicana. No puedo dejar de pensar en Pancho Villa, enamorado de este nuevo cine, porque hay que decir que el cine no existía en el siglo XX, el cine se convierte en esto popular, en esto tan cercano, que ahora vamos al cine como si nada. Imaginemos que estaba inventándose una forma nueva, una narrativa nueva, algo nuevo para contar historias, y que un revolucionario como Pancho Villa tuviera esta idea de que lo grabaran porque él quería formar parte de este cine. Hay que ver también a Aysen, hoy no vengo con una memoria terrible, Aysen, que vino a grabar toda la Revolución Mexicana, vino a hacer todos los documentales. El ruso, pero ese es de los años 20. Bueno, pero también... Eisenstein, ahí está. Pero también el tema del cine de la Revolución Mexicana en sus inicios. Otro cine de la Revolución Mexicana, no puedo dejar de pensar en este actor importantísimo, Pedro Armendáriz. ¿Qué? La malquerida. Malquerida. Tranquilízate. No pegar. Me sentí tan sola. Cuando desperté y vi que no estabas a mi lado. Te llamé a gritos, pero nadie me contestó. Como si todos estuvieran muertos en esta casa. Me sentí tan asustada que no pude ni levantar. Acuéstate y duerme, hija. Perdón, un dato curioso sobre la compañía Keystone, las compañías que viene a filmar La Mutual. La Mutual, que viene a filmar la toma de Durango y que se... Torreón, la toma de Torreón, y que se filma 2 veces. Porque la primera vez salió todo muy mal y dijeron, oiga, ¿podría volver a tomar Torreón? Y porque en el contrato decían que tenía que hacerlo de día. Y la había tomado de noche. Claro. Pero sí, es muy interesante. Yo sumaría a más que Pancho Villa lo buscara, los gringos buscaron a Pancho Villa después de las hazañas y llegan a un acuerdo donde le conviene económicamente para comprar armas. Y le fascina. Bueno, le fascina, claro. Luego viene los hermanos Toscano, Salvador Toscano, que tienen su camarita y van tomando por ahí, sí, qué importante. Por todos lados. Sí. Y luego ya propiamente del cine revolucionario, pues está La Sombra del Caudillo, está Vámonos con Pancho Villa de Fernando de Fuentes, con su trilogía El Prisionero 13, y la otra es Vámonos con Pancho Villa, El Prisionero 13, y no recuerdo la otra. Algo de un charro. No, son 3 de la Revolución. Ahora, yo cuando dije, perdón, ya no puedo decir de mi minuto, ya perdí, pero lo que quería decir era La Malquerida. Para mí era muy importante cómo se vivían en las haciendas, esta idea de una vida de los hacendados, un verdadero teleculebrón. Es una de mis películas favoritas, La Malquerida, con Pedro Armendáriz, con Columba Domínguez, y que era muy jovencita, y
con la mismísima Dolores del Río. Y se puede decir otra cosa de cine, no es cine, pero es Casasola. No se puede entender la Revolución Mexicana sin las imágenes de Casasola. Ahí está toda la colección. Es un tesoro en imágenes. Somos afortunados los mexicanos de tener el archivo Casasola. Sí, que el archivo Casasola está formado por un grupo, no es solamente Agustín Casasola y un par de sus hermanos, sino son como 25 fotógrafos. Hay una foto espectacular de la entrada de Villa y Zapata desde Xochimilco hacia la Ciudad de México, en donde se ve a la masa y se ven las dos cabecitas a caballo de los dos líderes. Es una joya. El cine, la fotografía, la crónica hicieron de la Revolución Mexicana una suerte de, no sé cómo llamarlo, de Victoria alada para representarla y convertirla en parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Incluso el muralismo. Eso, la creación de imaginario colectivo. Eso incluso el muralismo. Pero el muralismo, sin duda. Tenemos esa referencia espectacular en los murales del Castillo de Chapultepec o en los murales de Prepa 1 San Ildefonso, que son maravillosos. Ahí está. Porque además, acuérdate, el cinematógrafo llega en 1897 a la Ciudad de México a través de los representantes de los hermanos Lumière. Y desde ahí empieza a acostumbrarse la gente a las vistas, que se les llamaba, los pequeños cortos que tomaban. El primer actor, digamos, mexicano es Porfirio Díaz. Sí. Claro. Entonces, que lo toman montando a caballo en el Castillo de Chapultepec. Me quedé pensando en el Salón Rojo, que fue sin duda el primer lugar donde se proyectó. Y aparecía un tren que venía hacia la pantalla y la gente salió despavorida. Y se tocaba el piano, se ponía una pianola, pero ahora lo tomamos ya como por sentado ir al cine, y a mí siempre me ha fascinado que es el siglo XX el que le da vida y el que le da luz a una cosa que no existía. Por eso Hollywood se convertirá en esa meca y todo el mundo querrá ir. Y el siglo de oro, el cine mexicano, el ciclo de oro, ¿cómo se llama? La época de oro del cine mexicano siempre irá al tema revolucionario hasta que lo rompen en los años 60, gente como pintores como Carlos Cuevas, no es Carlos, José Luis, ¿qué pasa conmigo hoy? ¿Será mi casa? Bueno, José Luis Cuevas, que detrás de la nopalera se romperá esa narrativa de la Revolución Mexicana que estuvo durante décadas en nuestro país. Y luego entra otra parte importantísima, que es Jorge Ibargüengoitia, que recrea la Revolución Mexicana en un lugar que no existe, que en Cuébano, que es un lugar muy parecido a Guanajuato, y que entra hasta lo más profundo del ADN de la historia para desentrañar cómo somos, de qué estamos hechos, las traiciones, los tejemanejes, todo. Lean a Ibargüengoitia, por favor. Sí. Ya nos queda un minuto. Bueno, en este minuto decir que esta Revolución Mexicana que cada noviembre recordamos, sí le da el rostro al siglo XX, sí es absolutamente la herencia de lo que vamos a tener durante esas décadas. Podemos entender que el sufragio efectivo, no reelección, creo que es lo más rescatable, a mí me parece, y también que las diferentes clases sociales que no estaban representadas lograron esa representatividad en esta Revolución Mexicana. Yo me quedo con que de la Revolución lo mejor fue que todo lo que no estaba codificado llegó a estar codificado, y ahí está la Constitución, el movimiento obrero, el movimiento campesino, cosas que a pesar de más de un siglo de haber iniciado el movimiento revolucionario, siguen totalmente pendientes. La igualdad, todo el asunto de la propiedad de la tierra, de una tierra que sea productiva, la educación gratuita, no, parece que no ha pasado absolutamente nada con esas demandas que le dieron forma a la revolución. ¿Nos quedó a deber la revolución? Es muy probable. Yo creo que más que el movimiento, la gente que, como dijo José Villegas en algún momento, resultó que todos los personajes de la revolución quedaron por debajo de las expectativas de lo que necesitaba el país. Pues esto fue el ADN de la historia, nuestro primer programa. Isabel Revuelta, Alejandro Rosas, yo soy Benito Taibo, y no dejen de estar con nosotros todos los sábados, 7 de la noche, aquí en ADN 40. Porque